El presidente Trump ha sido muy claro y consecuente. Está dispuesto a usar todo el poder estadounidense para detener la inundación de drogas en nuestro país y llevar a los responsables ante la justicia. A las 20:30, hora local, una figura gigantesca surgió de la oscuridad caribeña y se convirtió en historia. Con las luces de cubierta apagadas y las emisiones de radar bajas, el grupo de ataque del portaaviones USS Gerald R. Ford se movía al sur de Puerto Rico como un silencioso muro de acero. A más de 18 nudos, como si nada en la región pudiera alcanzarlo. Para cualquiera que observara desde la distancia, parecía otro tránsito silencioso. En realidad, fue la mayor presencia naval estadounidense en aguas latinoamericanas desde finales de la Guerra Fría. A lo largo de la costa venezolana, esa silueta impactó a los viejos sensores como un shock. Las estaciones costeras conectadas a sistemas de radar obsoletos detectaron una sola señal de retorno de gran tamaño, aproximadamente a 90 millas náuticas al norte de La Guaira. La imagen era errónea desde el principio. En lugar de interpretar la señal como un grupo de ataque de portaaviones completo, el sistema la redujo a un solo destructor. En cuestión de minutos, lanchas patrulleras armadas salían del puerto a toda velocidad en un patrón de intercepción preciso, dirigiéndose directamente hacia la ruta trazada de lo que creían era un buque de guerra estadounidense aislado. No se trataba de curiosidad. Era presión intencionada, con el objetivo de obligar a un buque estadounidense a ceder espacio en aguas internacionales plenamente protegidas por las normas de libertad de navegación. Pero la decisión de acercarse a un grupo de portaaviones estadounidense de noche, basándose en una mala imagen de radar, fue más que una apuesta arriesgada. Fue un grave error de cálculo. Venezuela creía que se enfrentaba a un solo buque. En realidad, se dirigía hacia la formación naval más avanzada a flote. Habían elegido al oponente equivocado. Si está listo para analizar paso a paso este enfrentamiento naval de alto riesgo. La primera señal de que la noche estaba cambiando no provino del mar, sino de la geometría que se formaba en las pantallas de radar estadounidenses. Minutos después de que el grupo de ataque Ford se estableciera en su carril sur, aparecieron 6 pequeños ecos en el borde noreste de la pantalla. Al principio, parecían tráfico costero rutinario. Inofensivos, distantes, olvidables. Luego, su movimiento cambió. En lugar de trazar los arcos amplios y lentos típicos de las patrullas locales, los contactos se estrecharon, sus pistas se curvaron hacia adentro, y pronto, los operadores que observaban los telescopios vieron algo inconfundible, el comienzo de una formación. Desde arriba, el patrón se afiló hasta convertirse en una punta de flecha. Un barco líder mantenía la línea central. 2 pares lo flanqueaban a intervalos crecientes. Los 6 navegaban a más de 30 o 35 nudos, dejando tras sí largas estelas blancas. Rectos, agresivos, convergentes. No estaban siguiendo. No estaban observando. Se dirigían hacia un punto específico en la trayectoria proyectada del Ford. Dentro del Comando Costero de Venezuela, el error ya se había materializado. El anticuado radar JY-11B, conocido en toda la región por su deficiente discriminación de objetivos a larga distancia, había comprimido el masivo retorno de un grupo de ataque de un portaaviones estadounidense en lo que parecía un solo combatiente de superficie. Creyendo que se trataba de un solo buque, no de una formación completa, los comandantes locales lanzaron 6 patrulleras rápidas con la confianza de un plan basado en información errónea. Su objetivo era simple: presionar al destructor, forzar una reacción visible y convertir el encuentro en una victoria política. En el puente del USS Gerald R. Ford, nada cambió exteriormente. Una luz roja brillaba en las consolas. Los marineros continuaron con sus rutinas, pero bajo la calma, la conciencia táctica cambió. Los símbolos del radar se volvieron más brillantes a medida que la nave venezolana cruzaba la marca de las 20 millas náuticas, uno de los umbrales psicológicos para un buque del tamaño del Ford. Más allá de este punto, un portaaviones de 100,000 toneladas no puede virar bruscamente ni acelerar a tiempo para crear una distancia real. Cada ajuste se vuelve lento, obvio y peligroso. A las 15 millas náuticas, la situación se volvió más compleja. La alarma de colisión permaneció en silencio. Pero los gráficos digitales revelaban una realidad diferente. Las lanchas patrulleras no rodeaban al grupo de ataque. Se dirigían hacia su trayectoria. Su ángulo era demasiado deliberado. Su espaciamiento, demasiado estrecho. Su línea, demasiado precisa. No se trataba de una deriva. No era un malentendido. Era geometría de ataque. Los destructores de escolta afinaron sus sensores, rastreando cada estela con mayor detalle, mientras que los operadores de radar estadounidenses añadían actualizaciones constantes al gráfico táctico. La formación venezolana mantuvo su forma de punta de flecha,
desplazándose apenas por fracciones para preservar la línea de intercepción perfecta. Cualquier vacilación, cualquier ensanchamiento de la trayectoria, habría sido señal de precaución. Pero la línea se mantuvo rígida, lo que solo significaba una cosa: estaban dispuestos a intensificar la ofensiva hasta que la formación estadounidense se sobresaltara. En la cubierta de vuelo del Ford, el viento transportaba la suave vibración del equipo que se aseguraba. Las tripulaciones de cubierta sujetaban amarres, comprobaban cables y aseguraban el equipo. Se movían con calma y profesionalidad. Pero cada acción reflejaba la verdad. 6 lanchas rápidas acercándose de noche con un espaciamiento coordinado no es una visita casual. El peligro no es su tamaño. Es su velocidad, sus ángulos, su negativa a romper la formación. En el agua, la distancia se reducía kilómetro a kilómetro. Lo que empezó como tenues puntos en el radar ahora parecía una tenaza que se cerraba apuntando directamente a la proa del Ford. La geometría dejaba al grupo de ataque del portaaviones con solo 2 opciones reales: mantener el rumbo con absoluta determinación o cambiar de dirección y arriesgarse a enviar la peor señal posible, vacilación, en aguas internacionales donde la Armada estadounidense no puede permitirse el lujo de dudar. Así que ahora imagínese en ese puente. 6 naves rápidas avanzando hacia su formación al amparo de la oscuridad, manteniendo un ángulo de intercepción perfecto, retándolo a ser el primero en moverse. ¿Mantendrían el rumbo o virarían? En cuanto la formación venezolana cruzó la línea de las 15 millas náuticas, la situación cambió por completo. Hasta ese momento, el grupo de ataque del Ford había navegado a un ritmo predecible, dejando que sus escoltas flotaran con una separación rutinaria alrededor del portaaviones. Pero una vez que las lanchas rápidas se alinearon en una punta de flecha y superaron los 35 nudos, la respuesta estadounidense cambió instantáneamente de observar a controlar. El primer movimiento provino del USS Thomas Sumter. Situado en la aleta delantera del Ford, el destructor impulsó sus turbinas, inclinó la proa y comenzó a deslizarse hacia una nueva trayectoria, suave, fría e inconfundiblemente deliberada. Cruzó la línea de intercepción venezolana con una precisión que solo se ve en un barco que conoce a la perfección este juego, y este fue un bloqueo suave de manual, sin agresión ni provocación, pero con absoluta firmeza. El mensaje era claro: el Hudner estaba tomando la geometría antes de que las lanchas patrulleras pudieran convertirla en arma. En mar abierto, la velocidad no gana las confrontaciones. La posición sí. Una lancha rápida puede superar en velocidad a un destructor, pero no en maniobrabilidad. Al situarse en la línea central entre la formación entrante y el portaaviones, el Hudner obligó a las lanchas venezolanas a entrar en un estrecho corredor táctico. Si se abrían paso, revelarían sus intenciones. Si se desviaban, toda su presión se desmoronaba. Por encima de esta geometría cada vez más estrecha, el aire se llenaba de ráfagas de rotor mientras 2 MH-60R Seahawks se elevaban en la noche. Sus palas trazaban ondas en la cubierta de vuelo antes de ascender a la órbita de vigilancia, formando un anillo brillante alrededor del portaaviones. Desde su posición estratégica, los sensores infrarrojos captaban cada movimiento de las lanchas venezolanas: picos de velocidad, cambios de rumbo, patrones de estela, incluso la disciplina de la formación. Todo se transmitía directamente al centro de información de combate. Los helicópteros no estaban allí para amenazar. Estaban allí para hacer algo imposible de ignorar: nada que se acercara al grupo de ataque pasaría desapercibido. Pero si la postura estadounidense era tranquila, la de Venezuela era la contraria. La punta de flecha se tensó de nuevo, cada lancha rápida se ajustó apenas fracciones de grado, conservando el ángulo exacto necesario para presionar la pantalla del Hudner. El buque líder avanzó hacia los 40 nudos, cortando una estela finísima en las aguas negras. No se ensancharon, no se desviaron, no dudaron. Desde el puente del destructor, esa negativa lo decía todo. No solo estaban mostrando la bandera, estaban ejecutando un desafío deliberado basado en la proximidad. Dentro del Hudner, los equipos de vigilancia seguían la geometría a medida que evolucionaba. Su bloqueo suave les había permitido controlar el agua, pero también había aumentado la apuesta. Al mantener esa posición, el destructor anunciaba, en voz alta y silenciosa, que el rumbo del portaaviones era innegociable. El siguiente movimiento ahora pertenecía enteramente a los barcos venezolanos. La tensión se intensificó a medida que los Seahawks transmitían detalles más nítidos. La http://xn-xn-t2-3 la barra diagonal, formación venezolana se mantuvo firme, rígida y rápida, surcando el mar con la determinación de una fuerza convencida de perseguir a un solo destructor, no a un grupo de ataque de portaaviones completo. Y esa imagen de radar errónea significaba que estaban presionando mucho más de lo que habrían hecho de otro modo. A menos de 10 millas náuticas de la costa,
Las lanchas aún no habían disminuido la velocidad. Ya no se trataba de distancia. Se trataba de voluntad. A medida que las lanchas rápidas venezolanas seguían presionando hacia el grupo de ataque, la atmósfera dentro de la formación estadounidense cambió de una geometría tranquila a una preparación más aguda. De esa clase que no intensifica el momento, pero deja inequívocamente claro que la escalada es posible. El USS Thomas Hudner permaneció fijo en su posición de bloqueo suave, pero la distancia cada vez menor creó una capa de tensión que exigía algo más visible que maniobrar solo. Esa señal provino del cañón Mark 45. La torreta no se quebró ni giró bruscamente. En cambio, giró en un arco lento y deliberado que se asentó solo unos grados hacia las estelas entrantes. Un movimiento lo suficientemente sutil como para evitar la provocación, pero lo suficientemente obvio como para que cualquier observador entrenado lo entendiera. No era un disparo de advertencia, sino un mensaje, y en enfrentamientos navales, ese mensaje suele tener más peso que el propio proyectil. Momentos después, el Sips Phalanx pasó del estado latente al seguimiento pasivo. Su cúpula blanca no giró en pánico. Realizó barridos cortos y económicos que alimentaron un flujo constante de datos de alta definición al sistema de combate del Hudner. Para cualquiera que observara desde las lanchas rápidas, el arma parecía tranquila, casi inactiva, aunque cada rotación significaba que el destructor podía responder en segundos si el encuentro cruzaba la línea. Sobre la formación, los dos MH-60R Seahawks estrecharon su órbita, sus cápsulas infrarrojas cortando el agua oscura como focos incandescentes. No volaban en círculos para intimidar, sino que establecían un perímetro de alerta, dejando claro que nada que se acercara al portaaviones pasaría desapercibido o registrado, por pequeño o rápido que se moviera. Mientras tanto, el radar SPY-6 cambió su posición de escucha de baja emisión, el modo que la Armada utiliza cuando busca precisión sin la firma agresiva de una transmisión completa. Indicaba las estelas venezolanas, las sobrecargas de los motores y los cambios de rumbo, con una claridad casi clínica, creando una imagen tridimensional de los buques que no mostraban señales de desaceleración ni de ampliación de su formación. Para entonces, la geometría se había estrechado en un cono de alta presión, y la embarcación venezolana en cabeza avanzó con una aceleración repentina que lo contaba todo. La estela se agudizó, la proa se elevó y el agua bajo ella se fracturó en espuma, pequeñas señales a simple vista, pero enormes señales en los sensores. A unos 900 metros, llegó el momento decisivo. Un pulso de radar de control de fuego iluminó la sección delantera del Hudner, no lo suficientemente largo como para activar las alarmas, pero inconfundible para cualquiera que alguna vez haya trabajado en una guardia naval. Era el equivalente técnico a presionar el gatillo sin apretarlo. No letal, pero peligrosamente íntimo. Y, sin embargo, incluso con esa inconfundible precisión, la postura estadounidense no cambió. El cañón permaneció en ángulo, sin apuntar. El Sips se mantuvo pasivo, sin agresividad. El Seahawk se mantuvo en lo alto, firme y disciplinado. Y el portaaviones continuó su rumbo original, impasible ante la presión de naves más pequeñas y rápidas. Lo que se desencadenó en esos momentos no fue intimidación ni miedo. Fue control. Preciso, medido y absoluto. Cada arma, cada sensor, cada órbita y rumbo alineados con un único propósito: evitar la escalada sin provocarla, incluso cuando los barcos venezolanos se negaban a perder impulso. Y aún así, seguían avanzando. A medida que la distancia entre las dos formaciones se acortaba, el enfrentamiento se trasladó de la superficie del agua al espectro radioeléctrico, donde la comunicación se convierte en su propia arma, y donde el silencio puede tener más peso que cualquier advertencia a gritos. Cuando las lanchas rápidas venezolanas cruzaron dentro de la banda de 5 millas náuticas, el grupo de ataque estadounidense activó la siguiente fase de su postura, transmitiendo un mensaje formal de libertad de navegación a través del canal de comunicación internacional. Una declaración serena y precisa de que la formación estadounidense operaba legalmente en aguas internacionales, siguiendo un corredor designado, y no tenía intención de alterar el rumbo ni la velocidad. Era una declaración habitual en momentos como este, pero el momento oportuno le confería gravedad. Porque el mensaje no solo establecía un historial limpio y legal para cualquier futura revisión diplomática, sino que también atribuía la responsabilidad de evitar una escalada a las embarcaciones venezolanas. Y entonces llegó la parte que reveló a los comandantes estadounidenses más de lo que cualquier transmisión podría haberles dado. El canal permaneció vacío, sin reconocimiento, sin desafío, sin explicación. Solo silencio, denso, intencional e inequívocamente deliberado. El silencio en el mar rara vez significa indecisión. Más a menudo, indica determinación. Las lanchas venezolanas mantuvieron su geometría de punta de flecha sin la menor vacilación.
Sus estelas cortaban líneas rectas a través del agua oscura como si la transmisión nunca hubiera existido. Y esa negativa a responder decía más sobre sus intenciones que cualquier mensaje de radio. No buscaban aclaraciones. No solicitaban espacio. Estaban adentrándose en una zona donde un error de cálculo se vuelve tan peligroso como la malicia. Para la Armada estadounidense, las implicaciones se extendían mucho más allá de esta estrecha franja de agua, ya que un grupo de ataque de portaaviones representa la autoridad nacional y cualquier desviación del rumbo bajo presión, incluso un giro de un solo grado, podría interpretarse posteriormente como una concesión. Por eso, el grupo Ford mantuvo el rumbo con absoluta precisión, entendiendo que la postura, no el volumen, define la resolución en el mar y que un rumbo firme tiene más peso político que cualquier instrucción gritada en una frecuencia abierta. Mientras tanto, los centros de información de combate a bordo de las escoltas se centraron menos en el canal de radio vacío y más en los datos fríos que fluían a través de sensores acústicos y suites de análisis electrónico. Estas lecturas revelaron señales de los motores que se mantuvieron firmemente por encima de los 20 nudos, con picos ocasionales a medida que los barcos venezolanos estrechaban su formación. El patrón dejaba dolorosamente claro que las naves mantenían una velocidad lista para el combate y no mostraban señales de deriva, desaceleración o reconsideración de su aproximación. Cada minuto se espesaba la atmósfera. El Caribe se mantenía engañosamente tranquilo a la superficie, pero bajo esa calma se vivía un enfrentamiento estratificado, táctico en el agua, analítico en los sensores y psicológico en las ondas de radio, donde ambos bandos sabían que incluso la más mínima desviación podía inclinar la balanza. Y a pesar de todo, la formación estadounidense mantuvo su geometría con una disciplina que parecía casi ceremonial. Ningún barco ajustó su rumbo, ninguna aeronave cambió de altitud y no se enviaron transmisiones adicionales. Para cuando la formación venezolana se adentró más en la banda interior, una realidad se había perfilado con absoluta claridad. Este encuentro ya no se debía a lecturas erróneas del radar ni a errores de navegación. Se había convertido en una pura lucha de voluntades, librada en silencio en mar abierto, donde cada milla acortaba la distancia entre la intención y la consecuencia. A medida que las lanchas patrulleras venezolanas se adentraban en la banda interior, la geometría del encuentro se fijó en su configuración más peligrosa, con ambas formaciones apareciendo las señales de radar e infrarrojos como dos muros de acero paralelos avanzando hacia la misma franja de agua, sin que ninguno de los dos bandos estuviera dispuesto a ceder ni un centímetro. El grupo de ataque Ford mantuvo su marcha constante de 20 nudos, manteniendo exactamente el rumbo declarado en su transmisión anterior, mientras que la punta de flecha venezolana, aún comprimida y tensa, mantenía velocidades cercanas a los 20 nudos, como si el impulso por sí solo pudiera cambiar el curso de la noche. La tensión se agudizó cuando el alcance se redujo a lo que los marineros llaman la zona gris, un espacio tan estrecho que las reacciones deben ser instantáneas, pero tan implacable que incluso un pequeño error de cálculo puede tener consecuencias que ningún comandante pretende. A aproximadamente millardas, todo margen desaparece. Los barcos ya no pueden cambiar de rumbo sin indicar debilidad, y las lanchas rápidas no pueden alterar la dirección sin revelar sus intenciones. Cada estela, cabeceo de motor y microderiva se convierte en parte de una negociación silenciosa donde el más mínimo movimiento tiene un significado enorme. Incluso dentro de esa banda volátil, la formación estadounidense se mantuvo firme con un nivel de disciplina que parecía casi desafiante. No hubo correcciones de rumbo, ni llamadas de radio adicionales, ni cambios de potencia. Solo el Thomas Hudner permaneció firme en su posición de bloqueo, protegiendo al portaaviones mientras mantenía sus armas en seguimiento pasivo. A través de esa quietud, los estadounidenses proyectaron algo más fuerte que la fuerza, la confianza para mantener la línea. Incluso cuando la distancia se había reducido a segundos en lugar de minutos. Dentro de los centros de información de combate, los analistas observaban cómo los datos pintaban una imagen cada vez más vívida del estado de ánimo venezolano. Sus motores se mantuvieron a alta potencia, sus estelas se mantuvieron estrechas y compactas, y sus líneas de rumbo no mostraban deriva. Sin embargo, sutiles grietas comenzaron a aparecer dentro de la punta de flecha, antes rígida. Los ángulos de proa oscilaron fracciones de grado, casi invisibles para el ojo humano, pero inconfundibles para los sensores del Seahawk que orbitaban sobre sus cabezas, y las estelas del barco se ensancharon lo suficiente como para representar una creciente vacilación dentro de una formación que, hasta entonces, había mantenido su geometría como la punta de una lanza. En los barcos estadounidenses, la atmósfera se volvió aún más concentrada. Los marineros seguían realizando sus rutinas con eficiencia controlada, plenamente conscientes de que se encontraban en el espacio donde el error de juicio y la escalada pueden volverse indistinguibles. Los operadores monitoreaban sus visores en busca de cualquier señal de que los barcos venezolanos pudieran forzar un intento de ruptura o retirarse, porque ambos resultados eran ahora igualmente posibles. Entonces, sin previo aviso, salvo los números en las consolas,
el momento decisivo se hizo visible. Las señales de velocidad de los barcos venezolanos, que se mantuvieron sólidamente por encima de los 30 nudos durante la mayor parte de la aproximación, comenzaron a descender. Primero a unos 25 nudos, luego a unos 25 nudos, y finalmente se asentaron cerca de los 18 nudos. Desde arriba, los Seahawks registraron la transición con una claridad clínica. Las estelas se acortaron, las olas de proa disminuyeron y la formación, antes comprimida, comenzó a relajarse. No se trataba de una maniobra táctica. Era una fuerza que se retiraba del borde. Y en perfecto contraste, la formación estadounidense no hizo nada. El Hudner mantuvo su pantalla. El portaaviones mantuvo la velocidad. Las radios permanecieron en silencio. Todos los barcos permanecieron centrados en su rumbo original, conservando la misma geometría que había definido el enfrentamiento desde el principio. Las patrulleras venezolanas se habían llevado al límite. Pero la zona gris, implacable e inevitable, los obligó a tomar la decisión que esperaban evitar. Venezuela parpadeó. Washington no lo hizo. Las lanchas venezolanas redujeron a 18 nudos y su formación se desmoronó, los ángulos rígidos se suavizaron en arcos amplios. Desde el aire, los Seahawks capturaron cada movimiento, cada lancha giraba hacia la costa, revelando un retroceso deliberado. La formación estadounidense no se movió. El Ford mantuvo sus 20 nudos y el Hudner permaneció al frente. En los centros de combate, los operadores vieron cómo la geometría venezolana se desmoronaba. Ninguna voz estadounidense rompió el silencio. Cuando las patrulleras apuntaron hacia aguas venezolanas, la confrontación se disolvió. Sin colisión, sin disparos, sin voces. El enfrentamiento terminó sin disparos. Las patrulleras venezolanas bloquearon la ruta del Ford y entraron en la zona gris, pero el grupo no cedió. Sus armas rastrearon en silencio y su disciplina pesó más que cualquier arma. Las lanchas redujeron velocidad y volvieron a aguas territoriales. El portaaviones siguió adelante. Este encuentro demostró que el poder estadounidense está en su presencia, compostura y control del riesgo.